Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cristianos en el Kinder. En esta oportunidad quiero hablarle acerca del lenguaje correcto o las lenguas que cada persona que ha nacido de nuevo y que se ha convertido en una nueva criatura debe hablar en este tiempo. Y para ello quiero compartirle el tema 6 lenguas espirituales que podemos hablar. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2, verso 4, y la palabra de Dios dice así en el nombre de Jesús. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta palabra que narra la llegada del Espíritu Santo sobre la iglesia que Cristo había fundado luego de dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Estas lenguas se conocen como la lengua que da el Espíritu Santo o como el bautismo que da el Espíritu Santo luego de nosotros haber nacido de nuevo. Y todos sabemos que cuando los 120 discípulos de Jesús estaban en el aposento alto esperando en fe la llegada del Espíritu Santo, dice la Biblia que cuando Él vino sobre ellos empezaron a hablar en otras lenguas y cada persona que estaba allí presente de las diferentes culturas que habían celebrando la fiesta de Pentecostés en Jerusalén en esa época, todos entendían y escuchaban el mensaje que Dios enviaba a los presentes allí por medio de la manifestación del hablar en lenguas. Y popularmente esas son las lenguas que se conocen de forma oficial como lengua del Espíritu dentro de la congregación. Pero hoy yo quiero hablarte de 6 lenguas espirituales que son muy diferentes a esta y que nosotros las podemos entender en el idioma tal cual como hablamos en el castellano y que no tienen que ver necesariamente con hablar un idioma que te da el Espíritu que otros no pueden conocer o entender. Y estas lenguas tienen que ver con la vida cotidiana del creyente luego de nacer de nuevo. La primera es la fe. Yo digo que la fe es el primer lenguaje espiritual que debe hablar cada persona que ha nacido de nuevo por la sencilla razón de que el camino que nosotros andamos y el camino que caminamos al nacer de nuevo es un camino de fe. La Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Por lo tanto, si andamos por fe, toda nuestra forma de pensar, de hablar y de convivir tiene que expresar fe, ya que se trata en servir a un Dios que no se puede ver, un Dios que es invisible, un Dios que no es físico, que no es humano, que no es un ser palpable, sino que es un ser espiritual. Y al ser espiritual no se puede ver con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Por eso dice la Biblia que no andamos por vista, sino por fe. Ahora bien, la Biblia dice en el libro de Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, el verso 13, hablando el apóstol Pablo, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Luego de nacer de nuevo, lo primero que nosotros debemos aprender a hacer es a hablar fe. Nosotros tenemos que erradicar por completo de nuestros labios y de nuestros pensamientos toda duda, toda incredulidad, todo escepticismo y todo aquello que no produce en beneficio a la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Al nacer de nuevo, hemos heredado de Dios una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza empieza por hablar fe. Si hay un idioma que se habla en el cielo, es un lenguaje de fe. La Biblia dice que nosotros vivimos en fe, caminamos en fe y hablamos fe. Por lo tanto, como resultado, tendremos aquellas cosas que produce la fe. En otras palabras, el libro de Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que cuando yo hablo fe, estoy declarando un futuro que todavía no se ve, lo estoy llamando para que se haga realidad en mi presente. En otras palabras, si Dios me prometió algo, quiere hacer algo en mi vida, me prometió, qué sé yo, bendiciones, salvar a mi familia, un empleo, una empresa, una carrera universitaria, y yo desde mi presente
presente todavía no puedo palpar eso, pero empiezo a hablarlo como que lo voy a lograr y lo voy a conquistar, pues tarde o temprano eso se va a hacer realidad en mi vida, producto al lenguaje constante que yo voy a hablar acerca de ese futuro, que es una palabra de fe. El segundo lenguaje que nosotros podemos hablar son sus promesas. La Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis un sinnúmero de promesas que Dios le ha hecho a la iglesia y a todos aquellos que hemos decidido creer en Jesús. Por ejemplo, tanto en las Escrituras como en la actualidad, cada uno de nosotros tiene promesas innumerables de parte de Dios, como promesa de restauración en el hogar, promesa de restauración en el matrimonio, promesa de restauración en nuestra economía o en nuestra vida espiritual, si es que tenemos una vida espiritual no tan buena en la actualidad. Y todas esas promesas, cuando nosotros empezamos a hablarla, entonces nosotros nos vamos acercando más a ella, porque uno enfoca y mentaliza lo que constantemente vive hablando. Si usted constantemente vive hablando derrota, pues tarde o temprano eso es lo que usted va a obtener, derrota, porque usted está hablando de forma pesimista, de forma negativa, y esa forma negativa, la que usted constantemente vive hablando, le va a producir o a generar muerte o fracaso en el ámbito al que usted suele hablar. Por lo tanto, si Dios te prometió que te va a sacar adelante, empieza a hablar esa promesa, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En otras palabras, lo que Él promete, lo va a cumplir. Y aquí dice la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 13, conforme a la fe murieron todo esto, sin haber recibido lo prometido. Está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Es decir, estos tres patriarcas de Israel vivían en Babilonia, en una ciudad llamada Mesopotamia, y Dios, empezando por Abraham, lo llamó para que heredase una tierra que no le pertenecía, la tierra prometida, la tierra de Canaán, lo que hoy se conoce como Palestina. Esa tierra no era de Abraham, sin embargo Dios se la prometió como dueño de la tierra. Y Dios lo hizo salir a él de su lugar de origen y abandonar a su tierra y a su parentela, o sea, a sus parientes, a su familia, para ir en busca de una tierra que Dios le iba a dar, pero que todavía no se le había dado. Y este hombre empezó a hablar eso, a tal punto que hoy en día quienes viven en esa tierra son los descendientes de este hombre. ¿Y cómo pudieron conquistar esa tierra? Primero tuvieron que conquistarla por fe, y número dos, por hablar eso que Dios le había prometido. Así que yo te invito a ti a hablar eso que Dios te prometió para que puedas obtenerlo. Eso quizá puede ser que tú quizá Dios te prometió que vas a escribir un libro, quizá Dios te prometió que vas a levantar tu propio negocio. Pues yo te motivo a que de ahora en adelante hable constantemente eso y que acciones de acuerdo a eso que tú estás hablando, porque no se puede quedar solamente en palabras, sino que tienen que convertirse en hechos para que podamos obtener resultados de eso que nosotros estamos hablando. El tercer lenguaje espiritual que nosotros debemos hablar después que nacemos de nuevo es hablar la victoria que tenemos en Cristo Jesús. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores o más que victoriosos por aquel que nos amó, hablando acerca de Jesucristo. La Biblia dice que ni la muerte ni la vida, ni hambre, ni tribulación, ni la escasez, ni la abundancia, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Y esa es nuestra mayor victoria en contra de Satanás, en contra del pecado y en contra de las tinieblas. Nuestra mayor venganza en contra de ello es que nadie puede poner a Dios en nuestra contra, porque la Escritura dice que Dios nos ama y ya desde antes de nacer nos convirtió en más que victoriosos o en más que vencedores. Dicho de otra forma, pasaremos por procesos y situaciones difíciles aquí en la tierra de los vivientes, pero ya la victoria está garantizada, porque si Él venció en la cruz, cuánto más nosotros que gracias a su fuerza
ya somos victoriosos y ya estamos sentados con Él en lugares celestiales, dice las Escrituras. El cuarto lenguaje espiritual que debemos hablar es hablar con arrepentimiento luego que nosotros fallamos y cometemos errores. Algunas personas piensan que por cuanto Cristo murió eternamente o una sola vez y para siempre, ya no tenemos derecho o no hay por qué pedirle perdón a Dios cuando cometemos errores. Pues yo quiero decirte en esta oportunidad que ser cristiano no te exonera de ser humano. Aunque seamos cristianos, aunque hayamos nacido de nuevo, nosotros nos equivocamos, nosotros cometemos errores, tenemos muchas debilidades y defectos. De hecho, ser cristiano no significa ser perfecto, todo lo contrario. Soy cristiano porque intento parecerme a aquel que sí es perfecto, y ese es Dios. Así que cuando usted peque, arrepiéntase. Cuando usted cometa un error, restaure ese error pidiendo perdón, pidiendo disculpas, reconociendo que usted fue quien se equivocó, que usted fue quien falló. Y cuánto más cuando le fallamos a Dios. Seamos humildes para reconocer que solamente Dios puede restaurarnos. Así que si usted pecó, arrepiéntase, hable con arrepentimiento, que eso no le va a quitar al sacrificio de la cruz, ni tiene que ver con que usted esté haciendo un sacrificio extra para que Dios lo perdone, sino que eso es un sinónimo o un ejemplo de agradecimiento o de gratitud, porque aunque Él te perdonó eternamente, tú eres humilde para reconocer que te equivocaste y está pidiendo perdón. La quinta lengua espiritual que debemos hablar es hablar con denuedo acerca de Jesús. Es decir, hablar de forma apasionada a otro que no conoce a Jesús, hablarle de Jesús, predicarle el Evangelio a aquellos que desconocen el Evangelio, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hoy yo soy cristiano porque alguien sacó de su tiempo y me habló de Jesús. Asimismo yo, si estoy agradecido porque alguien me habló de Jesús, debo sacar tiempo para hablarle a otro con el mismo interés a otro que no conoce de Jesús. Y de esa forma nos vamos a multiplicar y a multiplicar hasta que todos, de una forma u otra, lleguemos a creer en Jesús y a tener una relación con Él. Y por último, la sexta lengua espiritual que debemos hablar cuando nacemos de nuevo es hablar con acciones de gracia. O, dicho de otra forma, adorar a Dios constantemente. Y eso no tiene que ver con cantar una canción cristiana. La adoración no se limita solamente a la música o al cántico. La adoración es una actitud de rendirse delante de Dios, de postrarse delante de Él, de reconocerlo a Él como Señor y dueño de nuestra vida, como guía y salvador de nuestra vida, como aquel que provee y aquel que nos protege. Eso es una actitud de adoración, rendirme delante de Él. Y yo adoro a Dios con mi estilo de vida, yo adoro a Dios con mi forma de actuar, con mi forma de comportarme, con ser responsable con cada uno de mis compromisos. Eso es una actitud de adoración, con mantener el orden en el lugar donde yo vivo o hacia donde me dirijo. O sea, que toda mi vida sea una adoración hacia Dios, que toda mi vida sea una acción de gracia, que yo dé gracia a Dios por el aire que respiro, por el nuevo día, por la familia que tengo, por la salud, por el empleo, por mis compañeros de trabajo, etc. O sea, que mi actitud de vida sea una actitud de agradecimiento. Dios, aunque es amor, no quiere saber de gente malagradecida. Y lo digo en ese sentido porque el malagradecido nunca se arrepiente. Donde hay ingratitud hay arrogancia, donde hay ingratitud hay orgullo, donde hay ingratitud no hay humildad. Nosotros debemos ser personas agradecidas porque la gratitud es lo que nos va a abrir puertas a nosotros para alcanzar el próximo nivel. Así que yo espero que estas 6 lenguas espirituales te ayuden a ti a ser un mejor creyente, un mejor hijo de Dios y sobre todo un mejor ciudadano delante del sector o la familia o el lugar en donde tú resides. Así que Dios te bendiga y en esta oportunidad Joelyn Sánchez estuvo con ustedes. Hasta la próxima.